La recepción de Corporativo Valverde era como un mundo distinto. Mármol blanco impecable, un aroma discreto a madera de cedro y tecnología por todas partes. Emilia, con su bolso gastado y sus zapatos escolares bien lustrados, se sentía fuera de lugar. Aún así, su mirada estaba firme. Ella había llegado hasta ahí por una sola razón. Necesitaba el trabajo. La recepcionista, una mujer perfectamente maquillada, con un auricular invisible en el oído, le lanzó una mirada rápida antes de volver la vista a la pantalla. ¿Tiene cita?, preguntó sin levantar la vista. No, pero me dijeron que podía dejar mi solicitud directamente. La recepcionista frunció los labios, tomó el papel de las manos de Emilia como si le diera algo contaminado y murmuró: «Espere». Mientras tanto, en el último piso del edificio, Damián Valverde, el joven CEO de la compañía, analizaba cifras con una expresión de hielo. Con apenas 32 años, había levantado un imperio tecnológico sobre los cimientos de la fortuna de su padre. No conocía la derrota, ni el apego, ni la ternura. Las emociones, para él, eran estorbos. La noche cayó sobre la Ciudad de México con una brisa tibia y un cielo salpicado de luces lejanas. Emilia no podía dormir. Tenía el expediente sobre su cama, las manos temblorosas y los ojos clavados en ese nombre: Diana Valverde. Misma fecha de nacimiento, mismo año. Demasiada coincidencia. Buscó en Internet. Diana Valverde no arrojaba resultados. Lo único que encontraba era información sobre Damián Valverde, el magnate frío e inaccesible que se había cruzado con ella apenas unas horas antes. ¿Será su hermana?, susurró Emilia, sin saber que esa pregunta abriría heridas que habían sido selladas con silencio por más de 2 décadas. A la mañana siguiente, Damián llegó antes que de costumbre. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. Revisó los registros del archivo histórico, pero las cajas con expedientes de maternidades y donaciones hospitalarias no estaban en su lugar. ¿Quién autorizó mover estos documentos?, preguntó con tono cortante. Fue la becaria, señor Valverde. Dijo que estaban en desorden. Pensó que hacía un favor. Tráiganmela, ahora. Cuando Emilia entró a su oficina, no supo si temblaba de miedo o de intuición. ¿Por qué estás revisando documentos que no te corresponden? La voz de Damián era firme, afilada. Perdón, no sabía. Encontré un expediente que tenía mi fecha de nacimiento. Me llamó la atención. Eso es todo. Él la miró de cerca por primera vez, y ahí algo lo golpeó como un recuerdo enterrado. Los ojos, no los de su padre ni de su madre, eran los suyos, reflejados en otro rostro. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó, ya sin la frialdad habitual. «Emilia Ríos. Mi madre me adoptó cuando yo era bebé. Nunca conocí a mis padres biológicos». Un silencio incómodo cayó sobre la oficina. Damián no dijo nada. Solo deslizó la mano hacia el expediente que ella había traído consigo. Esa noche, Damián condujo él mismo hasta la vieja casa de su niñera de infancia, doña Consuelo, retirada hacía años. Ella lo había cuidado cuando sus padres viajaban y había estado presente en el hospital el día que él nació. «Damián, qué sorpresa. Necesito saber algo, y necesito que seas honesta. ¿Recuerdas algo del hospital donde nací?». La anciana lo miró con los ojos húmedos. «Lo que sé. No lo dije en su momento por miedo. Pero sí, hijo. Tu madre dio a luz a gemelos, a un niño y a una niña». Damián sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Por qué nadie me lo dijo?». «Hubo un error. Dijeron que la niña no sobrevivió. Tu madre lloró como si la hubieran arrancado del pecho, pero algo en sus ojos me decía que nunca creyó esa versión del todo». Damián no pudo hablar. Solo asintió, el corazón golpeando con furia bajo el traje perfectamente planchado. A la mañana siguiente, Emilia no fue a trabajar. Había decidido visitar el hospital rural que aparecía en su partida de nacimiento. El lugar seguía en pie, aunque desgastado por los años.
Al hablar con la única enfermera que aún quedaba del antiguo personal, obtuvo algo inesperado, una caja archivada con el sello de Valverde. La encontré hace tiempo. Nadie vino a reclamarla, dijo la mujer, mientras le entregaba una caja de cartón con bordes rasgados. Dentro había un pañuelo bordado con las mismas iniciales que el suyo, DB, pero este era azul, no rosa, y estaba acompañado de una carta escrita a mano: a donde sea que te lleven, que el cielo te proteja. Perdónanos por no poder luchar más. Elena y Roberto Valverde. Emilia cayó de rodillas. En la empresa, Damián revisaba la base de datos de empleados. Buscó el expediente de Emilia y pidió una prueba de ADN. No le importaba si era inapropiado. Necesitaba saber. Envíen esto con urgencia. Necesito los resultados lo antes posible. Mientras tanto, caminó hasta el archivo, el lugar donde todo había comenzado. Sentía una punzada de vergüenza al recordar cómo la había tratado, cómo la había ridiculizado por su ropa sencilla, su presencia tímida, su forma de mirar sin exigir nada. Y ahora resulta que ella podría ser mi hermana, murmuró, acariciando el pañuelo bordado que encontró en su despacho esa mañana, dejado ahí sin explicación. El mismo que él recordaba de niño, siempre en la mano de su madre cuando lo abrazaba. Esa noche, Emilia recibió una llamada de un número desconocido. Emilia, soy Damián Valverde. Necesitamos hablar. Yo también lo necesito. Ambos colgaron en silencio. En sus corazones una verdad apenas nacía, pero ya ardía como si llevara años esperando. ¿Qué dirán los resultados del ADN? ¿Cómo enfrentarán la verdad que amenaza con transformarlo todo? El destino los había separado al nacer. Ahora el destino los empujaba a reencontrarse. La sala de juntas estaba vacía, pero el ambiente era denso, como si las paredes mismas supieran que algo importante estaba por suceder. Damián Valverde estaba sentado solo, con el sobre en la mano. El remitente, Laboratorio Genético Internacional. Dentro, la respuesta a una pregunta que había comenzado como una sospecha y ahora latía como una herida abierta. Respiró hondo, rompió el sello y leyó. Compatibilidad genética, 99.998%. Relación, hermanos biológicos, gemelos disigóticos. El mundo se le vino abajo. No era un rumor, no era una coincidencia, era su hermana. Mientras tanto, Emilia estaba sentada en un parque cercano, con la caja de recuerdos sobre sus piernas. Había leído la carta una y otra vez. Aunque las palabras eran pocas, sentía en ellas el dolor de una madre que había sido obligada a separarse de su hija. Sacó el pañuelo azul y lo comparó con el suyo, rosa. Las costuras eran idénticas. Su corazón se quebró. ¿Y si siempre estuviste ahí, tan cerca?, murmuró al aire, como si Damián pudiera escucharla a través del viento. Esa misma tarde, él pidió que la citaran en su oficina, pero no como jefa a empleada. Dile que quiero verla como persona, no como subordinada, le dijo a su asistente. Cuando Emilia entró, lo encontró diferente. El traje seguía impecable, pero su mirada ya no era altiva. Había algo humano, vulnerable. Emilia dijo con voz baja, ¿te puedo contar una historia? Ella asintió. Cuando nací, mi madre lloró mucho. Siempre decía que había algo que no podía explicar, que un pedazo de ella se había ido para no volver. Yo no entendía. Pensé que era poesía de madre, pero ayer descubrí que tuvo 2 hijos, gemelos. Emilia lo miró sin parpadear. ¿Y la niña? La dieron por muerta, o eso dijeron, pero hoy recibí esto. Le extendió el sobre. Emilia lo tomó con manos temblorosas. Leyó la carta del laboratorio y se cubrió la boca. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Entonces, soy... No podía terminar la frase. Sí, respondió Damián con voz quebrada. Eres mi hermana. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado, como si los años de distancia y vacío se comprimieran en ese instante, como si la sangre hablara por ellos. ¿Recuerdas algo?, preguntó él. Solo sueños, sueños de una mujer cantando.
No tengo rostro, pero su voz me arrulla. Damián sonrió por primera vez en años. Una sonrisa real, sin arrogancia. Tal vez fue lo último que escuchaste antes de que nos separaran. En los días siguientes, la noticia no se filtró. Solo ellos y la asistente personal de Damián sabían lo ocurrido. Decidieron tomarse un tiempo para procesar todo. Damián dejó su oficina por primera vez en años para caminar con Emilia por los jardines del corporativo. Los empleados los miraban sorprendidos. El CEO, siempre distante, reía con una joven de rostro humilde. ¿Y qué pasará con mi trabajo?, preguntó ella con una mezcla de humor y miedo. Seguirás trabajando, pero no como becaria. Quiero que aprendas a dirigir. Este imperio también es tuyo. No lo quiero por dinero, ni yo lo quería por amor. Ahora entiendo que lo necesitábamos para encontrarnos. Una tarde, fueron juntos a visitar a doña Consuelo. La mujer los miró con ojos llenos de lágrimas. Ahora sí, puedo descansar en paz. La familia está junta otra vez, pero el pasado no perdona fácilmente. Un correo anónimo llegó a la bandeja de Damián. Asunto: no todo es como crees. Adjunto: una imagen escaneada de un documento médico, con una firma falsificada. Un nuevo misterio surgía. ¿Quién falsificó los documentos del hospital? ¿Fue realmente un error? ¿O alguien planeó separar a los hermanos desde el principio? La sangre los reunió, pero la verdad aún no había sido contada por completo. Señor Valverde, interrumpió su asistente, una joven dejó una solicitud. No tiene experiencia, pero hay algo en su perfil. La fotografía se parece a usted. Damián no apartó la vista del monitor. ¿Un pariente más buscando dinero? No me interesa. La asistente dejó el papel sobre el escritorio. Damián lo ignoró. Abajo, Emilia aguardaba sin saber que su rostro ya había provocado un leve temblor en el mundo de alguien que no sabía que estaba a punto de romperse. Emilia vivía con su madre adoptiva en una pequeña casa en San Miguel del Monte, un pueblo olvidado por el tiempo. Nunca supo nada sobre sus padres biológicos. Solo tenía un pañuelo con las iniciales DV bordadas y una foto antigua, rota por la mitad. Su madre decía que la encontró abandonada en un hospital rural cuando era apenas un bebé. Por años, Emilia creyó que el pañuelo no tenía valor, pero esa semana su madre se lo entregó con manos temblorosas. «Guárdalo, hija. Algo me dice que pronto entenderás su valor». Al día siguiente, Emilia fue llamada por sorpresa. Había sido aceptada como becaria de archivo. Nada glamuroso. Pasillos, polvo, documentos viejos, pero un trabajo digno. Para ella era el inicio de un cambio. Cuando entró al edificio, su corazón palpitaba como nunca. Fue asignada a un pequeño cuarto con cajas llenas de papeles. Ahí, entre expedientes olvidados, descubrió un nombre que le pareció familiar. Valverde, Diana. Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1992. Emilia sintió un escalofrío. Esa era su fecha también. En el piso superior, Damián observaba por la ventana cuando alguien tocó la puerta. La nueva becaria está organizando el archivo histórico. Encontró documentos antiguos, pero no entiende por qué algunos están marcados como confidenciales. ¿Nombre? Emilia. Emilia Ríos. Ese nombre no le dijo nada, pero algo en su interior se agitó. Cuando la conoció por primera vez, salía del elevador y ella tropezó, dejando caer una caja llena de documentos. Damián no ayudó, solo la miró con frialdad. «Tenga más cuidado», dijo seco, antes de seguir su camino. Emilia no respondió, solo bajó la vista, pero algo en sus ojos dejó una huella. Esa noche, Damián revisó su archivo familiar por puro impulso. Encontró una vieja carta escrita por su madre antes de morir. Si algún día sientes que falta algo, quizás sea porque no todos volvimos del hospital aquel marzo. Esa frase lo perturbó. Nunca la entendió, hasta ahora. La sala de juntas estaba vacía, pero el ambiente era denso, como si las paredes mismas supieran que algo importante estaba por suceder. Damián Valverde estaba sentado solo, con el sobre en la mano.
El remitente, Laboratorio Genético Internacional. Dentro, la respuesta a una pregunta que había comenzado como una sospecha y ahora latía como una herida abierta. Respiró hondo, rompió el sello y leyó. Compatibilidad genética. 99,998%. Relación. Hermanos biológicos. Gemelos disigóticos. El mundo se le vino abajo. No era un rumor, no era una coincidencia, era su hermana. Mientras tanto, Emilia estaba sentada en un parque cercano, con la caja de recuerdos sobre sus piernas. Había leído la carta una y otra vez. Aunque las palabras eran pocas, sentía en ellas el dolor de una madre que había sido obligada a separarse de su hija. Sacó el pañuelo azul y lo comparó con el suyo. Rosa. Las costuras eran idénticas. Su corazón se quebró. «¿Y si siempre estuviste ahí, tan cerca?», murmuró al aire, como si Damián pudiera escucharla a través del viento. Esa misma tarde, él pidió que la citaran en su oficina, pero no como jefa a empleada. «Dile que quiero verla como persona, no como subordinada», le dijo a su asistente. Cuando Emilia entró, lo encontró diferente. El traje seguía impecable, pero su mirada ya no era altiva. Había algo humano, vulnerable. «Emilia», dijo con voz baja, «te puedo contar una historia». Ella asintió. «Cuando nací, mi madre lloró mucho. Siempre decía que había algo que no podía explicar, que un pedazo de ella se había ido para no volver. Yo no entendía. Pensé que era poesía de madre. Pero ayer descubrí que tuvo 2 hijos, gemelos». Emilia lo miró sin parpadear. «¿Y la niña? La dieron por muerta, o eso dijeron. Pero hoy recibí esto». Le extendió el sobre. Emilia lo tomó con manos temblorosas, leyó la carta del laboratorio y se cubrió la boca. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Entonces, soy...» No podía terminar la frase. «Sí», respondió Damián, con voz quebrada. «Eres mi hermana». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Como si los años de distancia y vacío se comprimieran en ese instante, como si la sangre hablara por ellos. «¿Recuerdas algo?», preguntó él. «Solo sueños, sueños de una mujer cantando. No tengo rostro, pero su voz me arrulla». Damián sonrió por primera vez en años, una sonrisa real, sin arrogancia. «Mi madre también cantaba. Tal vez fue lo último que escuchaste antes de que nos separaran». En los días siguientes, la noticia no se filtró. Solo ellos y la asistente personal de Damián sabían lo ocurrido. Decidieron tomarse un tiempo para procesar todo. Damián dejó su oficina por primera vez en años para caminar con Emilia por los jardines del corporativo. Los empleados los miraban sorprendidos. El CEO, siempre distante, reía con una joven de rostro humilde. «¿Qué pasará con mi trabajo?», preguntó ella, con una mezcla de humor y miedo. «Seguirás trabajando, pero no como becaria. Quiero que aprendas a dirigir. Este imperio también es tuyo. No lo quiero por dinero, ni yo lo quería por amor. Ahora entiendo que lo necesitábamos para encontrarnos». Una tarde fueron juntos a visitar a doña Consuelo. La mujer los miró con ojos llenos de lágrimas. «Ahora sí, puedo descansar en paz. La familia está junta otra vez». Pero el pasado no perdona fácilmente. Un correo anónimo llegó a la bandeja de Damián. Asunto: no todo es como crees. Adjunto: una imagen escaneada de un documento médico con una firma falsificada. Un nuevo misterio surgía. ¿Quién falsificó los documentos del hospital? ¿Fue realmente un error? ¿O alguien planeó separar a los hermanos desde el principio? La sangre los reunió, pero la verdad aún no había sido contada por completo. La imagen del documento escaneado flotaba en la pantalla del portátil de Damián, como una herida abierta en forma digital, una firma, un nombre falsificado, y un hospital que ya no existía bajo el mismo nombre. El archivo anónimo no traía explicaciones, solo una línea al final. «Busca al doctor Telles, él sabe la verdad». Mientras tanto, Emilia comenzaba a experimentar algo nuevo. No era solo tener un hermano, aunque eso ya le había dado sentido a vacíos que no sabía que tenía. Era el reconocimiento de su historia,
de sus raíces, de que su existencia no había sido un accidente abandonado en un hospital. Ahora tenía un apellido que la esperaba. Valverde, ¿te gustaría conocer la casa donde crecí?, le preguntó Damián al verla una mañana en la terraza del corporativo. ¿Es una invitación formal? Es una invitación fraternal. Ambos rieron. La casa Valverde, ubicada en un fraccionamiento exclusivo a las afueras de la ciudad, parecía salida de una revista de arquitectura moderna, pero a pesar de su elegancia, había algo frío en ella, como si la ausencia de amor se hubiera incrustado en los muros. Aquí crecí, rodeado de lujos, pero con el silencio como compañero. No había música. Después de la muerte de mamá, no. Mi padre se volvió distante. Murió hace 5 años, sin decirme una sola palabra sobre ti. Emilia se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro, una mujer hermosa con ojos cálidos. ¿Es ella? Sí, nuestra madre. Emilia alzó una mano temblorosa y tocó el cristal del portarretrato. Por un momento, creyó que los ojos de la mujer la miraban con ternura, como si la reconocieran después de tantos años. De regreso a casa, Damián no dejaba de pensar en el mensaje. Busca al doctor Telles. Esa noche, revisó registros hospitalarios, actas de nacimiento, antiguos contratos de médicos que habían trabajado en la clínica donde él y Emilia nacieron. «Aquí estás», murmuró al ver el nombre. Doctor Ramiro Telles, ginecólogo retirado, actualmente viviendo en Puebla. Sin perder tiempo, organizó el viaje. «¿Me acompañas?», le preguntó a Emilia al día siguiente. «¿A dónde?». «A buscar respuestas». No necesitó decir más. El viaje por carretera fue silencioso al inicio, pero no incómodo. Ambos parecían entender que no se trataba solo de resolver un misterio, sino de sanar. Damián, por fin, quitaba su armadura de autosuficiencia. Emilia, por fin, sentía que su vida tenía una dirección real. Al llegar a Puebla, se encontraron con un hombre de cabello blanco y mirada esquiva. Ramiro Telles los recibió en una casa modesta, con un jardín repleto de flores silvestres. «Sabía que este día llegaría», fue lo primero que dijo. «¿Por qué?», preguntó Damián directo. «Porque la verdad no desaparece, solo se esconde, esperando ser encontrada. En el interior, entre papeles amarillentos y fotografías viejas, el doctor contó la historia. El día que nacieron, hubo un caos en el hospital. Una falla en el sistema eléctrico, un bebé murió y una enfermera confundió las etiquetas. Cuando se dieron cuenta, alguien tomó una decisión, alguien poderoso. «¿Quién?», interrumpió Emilia. «Su abuelo, el señor Roberto Valverde. No quiso reconocer que una de las niñas había sido dada a otra familia. Ordenó guardar silencio. A mí me pagaron por no hablar». Damián sintió una ira sorda nacerle en el pecho. «Y mi madre nunca supo. Le dijeron que la niña había muerto al nacer. El señor Valverde incluso falsificó el acta de defunción. Yo fui cómplice por cobardía». Ramiro Telles bajó la cabeza, derrotado por sus propios recuerdos. Emilia no dijo nada. Solo se levantó y salió al jardín. Se sentó bajo un árbol, con los ojos perdidos entre las flores. Damián la siguió y se sentó a su lado. «Tu dolor es el mío, ¿sabes?», dijo él, mirando al cielo. «Lo sé», respondió ella, y por primera vez tomó su mano con firmeza. Esa noche, en un hotel sencillo, Damián escribió una carta, no para ser enviada, sino para ser leída en voz alta. La dejó sobre la mesa de Emilia antes de que despertara. «Hermana, no puedo darte los años perdidos, no puedo devolverte la infancia robada, pero sí puedo prometerte que de hoy en adelante, cada paso que dé será contigo a mi lado. La verdad no nos destruyó, nos unió, y eso, para mí, vale más que todo el imperio Valverde. Firmado, tu hermano Damián». El regreso a la Ciudad de México fue distinto. No había más dudas, no había más teorías, ahora sabían la verdad. El silencio había sido una herencia envenenada, uno que ambos habían cargado sin saber por qué, y ahora estaban decididos a quebrarlo.
Damián convocó una reunión con su equipo jurídico. Ya no era solo una cuestión emocional. Había documentos falsificados, pagos ilegales y una historia que involucraba el apellido Valverde en un encubrimiento doloroso. Quiero abrir una investigación formal sobre los registros del Hospital Santa Clara, año 1992, ordenó con tono firme. Y busquen todos los movimientos financieros de mi abuelo durante ese periodo. ¿Seguro que desea escarbar en eso, señor Valverde? Podría afectar la reputación de la familia. No me importa la reputación, me importa la verdad. Mientras tanto, Emilia comenzaba a experimentar el vértigo de una nueva identidad. Los medios aún no sabían nada. Pero en su interior, ella ya no era solo una becaria. Era hija de Elena y Roberto Valverde, hermana del empresario más poderoso del país, y aún así seguía siendo ella, la joven sencilla de San Miguel del Monte. Una tarde recibió una invitación inesperada, un sobre con el membrete familiar y una sola línea escrita a mano. Acompáñame esta noche, hay algo que quiero mostrarte. D. Emilia llegó a la mansión Valverde al anochecer. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, y el jardín olía a limonero y menta. Damián la esperaba en el patio trasero, junto a un lienzo cubierto. «¿Qué es esto?», preguntó ella con curiosidad. «Una sorpresa, pero primero quiero que escuches algo». Presionó un botón en un pequeño altavoz. Una melodía suave llenó el aire. Era una grabación antigua, una voz de mujer, cálida y firme, cantando una canción de cuna en italiano. ¿Quién? Nuestra madre. Grabó esto cuando estaba embarazada. Pensaba usarlas como canciones para dormir. La encontré entre las cosas viejas que mi padre escondía. Emilia se llevó una mano al corazón. Era la voz, la misma que escuchaba en sus sueños desde niña. Damián retiró la manta del lienzo. Era un retrato, pintado al óleo. 2 bebés recién nacidos, envueltos en pañales blancos, tomados de la mano, y encima de ellos una inscripción: Diana y Damián, 2 mitades de un mismo latido. ¿Diana?, preguntó Emilia, confundida. Ese era el nombre que te darían. Lo encontré en los registros del hospital, escrito con la letra de mamá. Emilia no pudo evitar llorar. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque quiero que sepas que no solo te acepto, te reconozco, te honro, y quiero que este retrato cuelgue en la sala principal para que todos lo vean. Esa misma noche, Emilia pidió algo inesperado. ¿Puedo ir sola a visitar la tumba de mamá? Damián asintió. Mandó preparar el vehículo y un ramo de flores frescas. El cementerio estaba tranquilo, iluminado por faroles tenues. Emilia se acercó con respeto al mausoleo de mármol blanco. La lápida decía: Elena Valverde, mujer de luz, madre eterna. Se arrodilló con lentitud, sacó de su bolso una pequeña carta, escrita a mano, y la colocó al pie de la tumba. «Hola, mamá. No sé si me recuerdas, pero yo sí te siento. Siempre lo hice. Gracias por no rendirte. Gracias por cantarme. Incluso desde tan lejos». El viento sopló con dulzura. Al volver al coche, como si Emilia sintió algo nuevo, paz, como si una parte perdida de ella hubiera regresado a su lugar. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Damián recibió una llamada en la madrugada, un número privado, una voz distorsionada al otro lado. «Dejen de hurgar en el pasado, o lo perderán todo». Y luego, silencio. Damián no pegó ojo en toda la noche. La amenaza telefónica se repetía en su cabeza como un eco enfermizo. «Dejen de hurgar, o lo perderán todo». No era una advertencia cualquiera, era una orden disfrazada de sombra. Y Damián sabía algo con certeza. Si alguien estaba dispuesto a intimidarlo, es porque aún había verdades enterradas. Al día siguiente, canceló reuniones, apagó su celular personal y se encerró en su despacho. Sobre su escritorio, organizó todos los documentos que Emilia y él habían reunido: actas de nacimiento, registros del Hospital Santa Clara, la carta de su madre, el testimonio del doctor Telles y las pruebas de ADN. Nada de eso debía haber causado tanto miedo.
a menos que hubiese más. En otro rincón de la ciudad, Emilia regresó a su antiguo barrio. Necesitaba cerrar un ciclo antes de seguir. Tocó la puerta de su madre adoptiva, doña Rosalía, que la recibió con los ojos llenos de lágrimas. «¿Ya no me vas a decir mamá?», preguntó en voz bajita. «Claro que sí», respondió Emilia, abrazándola con fuerza. «Siempre vas a ser mi mamá, pero ahora también tengo una historia que entender». Rosalía asintió. Le ofreció café y pan dulce como cuando era niña. «¿Nunca supiste que yo era alguien más?». «No, mi amor. Solo sé que te encontré envuelta en una cobija blanca con un pañuelo bordado, y en tus ojos había algo tan triste que no podía ignorarte». Ambas lloraron en silencio, no de dolor, sino de gratitud. Esa noche, Damián decidió revisar una caja de documentos que siempre había evitado. Era la única que pertenecía a su abuelo. La había guardado después del funeral, pero nunca se atrevió a abrirla. La caja contenía cartas de negocios, contratos de propiedades y una carpeta sellada con cera. Al romperla, encontró algo devastador: un contrato de adopción encubierta, fechado el mismo día del nacimiento de los gemelos, el nombre de una familia rural, con un pago adjunto y una cláusula: ningún contacto futuro, silencio absoluto, y la firma: Roberto Valverde. ¡Maldito!, susurró Damián, apretando los puños. Su abuelo no había perdido a su hermana por error, la había vendido. Llamó a Emilia de inmediato. «Necesito que vengas a la casa. Hay algo que tienes que ver». Ella llegó en menos de una hora. La encontró de pie, junto al ventanal del estudio, con la carpeta en sus manos. «¿Qué es eso?». «La prueba de que lo tuyo no fue un accidente. Fue un acto deliberado». Le entregó el documento. Emilia lo leyó sin decir palabra, pero sus manos comenzaron a temblar. Sus labios se apretaron y sus ojos se apagaron. «¿Me vendieron? ¿Como si fuera mercancía?». Damián negó con la cabeza, acercándose. «Tú no eres una transacción, nunca lo fuiste, pero sí fuiste traicionada, y eso no lo pienso dejar impune». Decidieron llevar todo ante una abogada de confianza, Regina Morales, experta en derecho familiar y sucesorio. Ella revisó los documentos y asintió con gravedad. «Lo que tienen aquí es suficiente para abrir un juicio sucesorio y reescribir la historia legal de los Valverde. Pero deben estar preparados. Esto va a levantar polvo y enemigos». «No me importa», dijo Damián. «Quiero que el nombre de mi hermana quede limpio y que el de nuestro abuelo tenga la mancha que merece». Mientras se preparaban para lo que venía, Emilia notó algo en la carpeta. Una esquina rota, como si algo hubiese estado pegado ahí. «¿Qué falta aquí?». Damián revisó. «Parece que había una fotografía o un papel más, pero no está. ¿Y si es la clave de todo?». Ese mismo día decidieron volver a Puebla, donde vivía el doctor Telles, para buscar más respuestas. Pero al llegar a su casa, la encontraron vacía. Un vecino salió al verlos. Buscaban al doctor. «Se fue esta mañana. Dijo que tenía que irse deprisa». Parecía nervioso. Dentro de la casa todo estaba revuelto. Papeles quemados en la chimenea y en el suelo una nota escrita con letra temblorosa: «Perdón, ya no puedo protegerlos. Me vigilan». ¿Quién está vigilando? ¿Qué oculta el papel desaparecido? ¿Por qué el doctor huyó tan de repente? La verdad tiene enemigos, y los Valverde acaban de despertar a uno de ellos. El silencio dentro de la casa del doctor Telles era brutal. No era el tipo de silencio tranquilo. Era uno espeso, como si las paredes hubieran presenciado algo que no debían. Damián caminaba lentamente entre los restos quemados de papeles. Emilia lo seguía, cuidando cada paso, como si cualquier ruido pudiera detonar una alarma invisible. «¿Quién lo obligó a huir?», preguntó ella casi en susurro. «No lo sé, pero alguien poderoso, alguien que aún se siente amenazado por la verdad». Entre las cenizas de la chimenea, Emilia notó algo que no se había quemado por completo: un trozo de fotografía, bordes calcinados, pero con una figura visible. Lo sacó con cuidado.
Damián, mira esto. La imagen mostraba a una mujer de cabello rizado, joven, vestida con uniforme de enfermera. En el reverso, apenas legible, María O. Santa Clara, marzo 1992. Damián frunció el ceño. No es la misma mujer de la foto del contrato, pero tiene que ver. De regreso en la Ciudad de México, Damián activó su red de contactos, investigadores privados, registros antiguos, incluso contactos de prensa que confiaban en su integridad. En menos de 24 horas, tuvo un nombre completo: María Ortega. Ex enfermera retirada desde hacía años, vivía ahora en un pequeño pueblo en Veracruz. Había desaparecido del mapa justo después del incidente del hospital. Nunca volvió a ejercer. Ella debe saber qué pasó de verdad, afirmó Damián. Si alguien falsificó los documentos, fue por orden de alguien, y ella pudo haber sido la mano. ¿Y si tiene miedo?, preguntó Emilia. Entonces, le ofreceremos algo más fuerte que el miedo: justicia. El viaje a Veracruz fue largo, pero cargado de tensión. A cada curva del camino, Emilia sentía que se acercaba no solo a una verdad, sino a una herida que aún sangraba. Al llegar, encontraron la casa, humilde, con pintura desgastada y ropa tendida al sol. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Volvieron a tocar. Y finalmente una mujer mayor apareció, con mirada cansada y gesto desconfiado. ¿La señora María Ortega?, preguntó Damián. Ella no respondió. Solo cerró la puerta con fuerza. Damián se quedó quieto. No iba a forzar nada. Pero Emilia dio un paso al frente. Mi nombre es Emilia Valverde. Fui separada de mi madre el día que nací. Solo quiero entender qué pasó. No vengo a hacerte daño. Solo quiero saber por qué. Hubo un largo silencio. Y entonces la puerta se abrió de nuevo. María Ortega los miró con lágrimas en los ojos. Entren. La mujer los llevó a una sala con muebles viejos y paredes cubiertas de crucifijos. Se sentó lentamente, como si cada palabra que iba a decir le costara un pedazo de alma. Yo no sabía quiénes eran ustedes, hasta que vi esa foto en las noticias, hace semanas. La de él, señaló a Damián. Me pareció que tenía los mismos ojos de la bebé que sostuve en mis brazos. Emilia se estremeció. ¿Entonces fue cierto? Sí, ustedes eran gemelos. La mamá los quería a los dos, pero llegó un hombre con trajes caros, voz dura. Dijo que uno de los bebés no sobrevivió. La madre lloró, pero no pudo comprobar nada. ¿Quién era ese hombre? No sé su nombre, pero tenía un anillo con las iniciales RV. Damián apretó los puños. Roberto Valverde, mi abuelo. Él me ofreció dinero. Yo acepté. Estaba sola, con deudas. Me pidió que cambiara las etiquetas, que firmara documentos, que me callara. Y después desaparecí. María sacó una caja vieja debajo del sofá. Dentro había papeles arrugados, un pañuelo infantil bordado con las letras DV y una carta nunca entregada. Pensaba enviarla a la madre. Damián la tomó. Era una confesión escrita a mano, fechada un mes después del nacimiento. Lo que hice fue imperdonable, pero la bebé vive. Fue entregada a otra familia. Su nombre no era Diana, pero tal vez, algún día, alguien encuentre esta carta y entienda que fue robada, no perdida. Emilia se tapó la boca. Su cuerpo entero temblaba. Tú me ayudaste a desaparecer. María bajó la mirada. Y lo he lamentado cada día de mi vida. Antes de irse, Emilia le dijo algo que dejó a la mujer en shock. No vine a destruirte, vine a recuperar mi historia, y se marcharon. De regreso en la capital, Damián tomó una decisión. Vamos a hacer pública la historia, toda, sin nombres falsos, sin mentiras, y quiero que tú, Emilia, seas quien la cuente. ¿Yo? Sí, nadie más tiene el derecho de contar tu verdad que tú misma. El día amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba por pasar. Damián miraba por la ventana de su oficina, el celular en la mano. En la pantalla, el borrador del comunicado de prensa. Pero esta vez no era él quien hablaría. Era Emilia. ¿Estás segura?,
preguntó él, dándole el último vistazo al documento. Sí, respondió ella con voz serena. Durante toda mi vida me hicieron sentir que no importaba, que era invisible. Ahora, quiero que el mundo me vea. El equipo de Relaciones Públicas de Corporativo Valverde estaba en shock. Nunca antes se había hecho algo así. Una transmisión en vivo, desde el salón principal de la empresa, con medios invitados y sin filtros. Cuando Emilia subió al podio, los flashes la cegaron por un instante, pero no retrocedió. Mi nombre es Emilia Valverde, comenzó. Aunque durante muchos años llevé otro apellido. Fui separada de mi familia al nacer. Crecí sin saber quién era. Fui criada por una mujer buena y honesta que me amó como suya, sin saber que detrás de mi llegada había un acto deliberado, cruel y planeado. En la sala nadie respiraba. Los periodistas estaban paralizados. Hoy quiero contar la verdad, porque la sangre no se puede esconder, porque los errores del pasado no deben definirme, y porque hay muchas Emilias allá afuera que merecen ser escuchadas. Damián la observaba desde un rincón. Nunca se había sentido tan orgulloso. Emilia hablaba con el corazón en la garganta, pero sin una pizca de rencor. Su voz era clara, firme, libre. No vengo por venganza, vengo por justicia, vengo por mi madre, que murió sin saber que su hija vivía, y vengo por mi hermano, que encontró en mí la mitad que le faltaba. Los aplausos no se hicieron esperar, primero tímidos, luego poderosos. Esa misma noche, los noticieros explotaron con titulares. Hermana del magnate Valverde revela escándalo familiar. Robo de bebé en 1992 remece al mundo empresarial mexicano. Emilia Valverde da una lección de humanidad. Pero no todo era luz. En la oscuridad, alguien leía la noticia en una sala con cortinas cerradas. Un hombre de cabello gris, manos manchadas por los años y un anillo en el dedo con las iniciales RV, Roberto Valverde. Así que hablaron, murmuró con una sonrisa amarga. Habrá consecuencias. Días después, Emilia recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una fotografía. Su madre, Elena, con un bebé en brazos y otra cuna vacía al lado. En el reverso, aún no sabes todo. Esto no termina aquí, dijo Damián al ver la foto. Tenemos que seguir cavando. ¿Y si nos hace daño?, preguntó ella. Entonces lo enfrentamos juntos, como lo que somos, familia. A pesar de la tensión, la respuesta del público fue abrumadora. Emilia comenzó a recibir mensajes de mujeres que habían vivido experiencias similares. Adopciones irregulares, silencios impuestos, verdades ignoradas. Se convirtió, sin quererlo, en símbolo, en una voz que abría otras voces. La abogada Regina Morales, al ver el impacto de la declaración pública, decidió avanzar con una denuncia formal. Vamos a solicitar una exhumación del abuelo, dijo. Hay que comprobar si los documentos firmados por él en esos años llevan su verdadera firma. Damián no dudó. Que se haga. Mientras tanto, Emilia decidió algo más personal. Volvió a San Miguel del Monte, pero no para quedarse. Se despidió de doña Rosalía con lágrimas en los ojos. Gracias por darme amor cuando no tenía nada, le dijo. Ahora sé quién soy, pero tú siempre serás parte de mí. Ve y brilla, hija. Que tu historia alumbre la de muchas. A su regreso, encontró algo que no esperaba. Una caja sobre su escritorio, sin remitente. Dentro, una grabación en casete. Etiqueta escrita a mano. Elena, Hospital Santa Clara, 1992. Corrió al archivo donde aún se guardaban equipos antiguos. Reprodujo la cinta. La voz que sonó era la de su madre. Si estás escuchando esto, es porque alguien decidió hacer lo correcto. Yo no sé si mi hija vive, pero si algún día llega a escuchar esta cinta, quiero que sepa que la amé incluso antes de verla, que su llanto está en mis huesos, que la busqué en cada rincón de mi alma. Emilia cayó de rodillas. Mamá. En otra parte de la ciudad, Roberto Valverde hablaba por teléfono. Es hora de terminar con esto. Ella no debió haber hablado.
Y tú sabes lo que tienes que hacer. La voz de Emilia conmovió al país, pero despertó monstruos que habían aprendido a vivir en la sombra. ¿Hasta dónde llegarán para proteger sus secretos? Ella alzó la voz. Ahora vendrá la tormenta. La mañana amaneció con un aire tenso, algo invisible, pero denso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Damián revisaba sus correos cuando notó uno en particular. Sin remitente, solo un asunto. Retira la denuncia, o lo lamentarás. Adjunto, una fotografía de Emilia, tomada en la calle, saliendo del corporativo. Reciente. Su corazón se detuvo un instante. No era una amenaza vacía, era una advertencia directa. Corrió hasta donde estaba ella, en el ala este del edificio, revisando nuevos archivos para el juicio. La abrazó de golpe, con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué pasa?, preguntó Emilia desconcertada. Nos están vigilando, ya no son solo advertencias, nos están marcando. Ella guardó silencio, pero sus ojos no temblaron. ¿Te arrepientes de haber contado todo? Jamás, respondió él. Pero ahora te juro que nunca permitiré que te hagan daño. Mientras tanto, la abogada Regina avanzaba con el caso. Los documentos del abuelo comenzaban a revelar más irregularidades. Cuentas secretas, transferencias a clínicas privadas y pagos a personal hospitalario. El nombre de María Ortega apareció más de una vez, pero también otro, nuevo, Padre Esteban M. ¿Un sacerdote?, preguntó Emilia. Sí, respondió Regina. Figura como testigo en el acta falsa, pero no existe ningún registro de él en la diócesis de la época. Damián decidió actuar. Se reunió con un periodista de investigación, Iván Leiva, conocido por destapar escándalos del poder. Quiero que investigues todo sobre Roberto Valverde, le dijo. Su pasado, sus aliados, sus movimientos. Y quiero que lo publiques. Sin miedo. Iván lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? El apellido Valverde mueve más que dinero. Mueve lealtades. Justo por eso, es hora de que caigan los mitos. Mientras tanto, Emilia comenzó a recibir llamadas extrañas. Números que colgaban al contestar. Mensajes anónimos en su correo. Te estás metiendo donde no debes. ¿Crees que él te protegerá para siempre? Una noche, al llegar a casa, encontró su puerta entreabierta. No faltaba nada, pero sobre su cama, alguien había dejado el pañuelo rosa que ella guardaba desde niña, doblado, impecable, como una firma. Ella no gritó, no llamó a nadie, solo tomó el pañuelo y lo apretó contra el pecho. No me van a quebrar. Damián decidió mudarla a la mansión familiar. No había opción. Aquí estarás segura, le dijo, y mientras viva, nadie cruzará esta puerta sin mi permiso. Y si lo hacen, entonces conocerán lo que soy capaz de hacer. En medio del caos, una carta llegó a nombre de Emilia, firmada por doña Inés, una mujer de 83 años, que había trabajado como cocinera en el Hospital Santa Clara hace 3 décadas. Yo la vi nacer, escribía. Vi cuando la cambiaron de cuna. Vi la mirada de su madre al buscarla, pero tenía miedo. Ahora ya no tengo miedo. Adjunto, un dibujo, 2 bebés envueltos en mantas y una mujer llorando frente a una cuna vacía. Emilia comenzó a entender que su historia ya no era solo suya. Era parte de un rompecabezas que muchas personas habían guardado por miedo, pero el miedo estaba empezando a agrietarse. Esa misma noche, Regina llamó con una noticia impactante. Se autorizó la exhumación del abuelo. El peritaje de firmas comenzará en 48 horas. Damián no reaccionó de inmediato, solo cerró los ojos. Entonces, el pasado por fin va a hablar. En la madrugada, el periodista Iván Leiva publicó el primer artículo. Tituló El imperio de los silencios, los pecados del patriarca Valverde. En menos de una hora era tendencia nacional, y al amanecer los medios acampaban frente al corporativo, micrófonos, cámaras, drones. Pero Emilia no se escondió. Salió al balcón principal, levantó el rostro y sonrió. Desde un lugar oculto, una figura observaba la pantalla de su celular con furia contenida. Roberto Valverde aún vivía, y no pensaba caer sin arrastrar a todos con él.
La verdad ya no puede esconderse. Pero los enemigos de la luz aún tienen armas. ¿Están Damián y Emilia listos para el último enfrentamiento con la sombra del poder? El pasado rugió. Ahora la sangre responderá. La madrugada era fría, o tal vez era el aire denso que envolvía el cementerio familiar Valverde. Un grupo de peritos forenses, abogados, notarios y testigos se reunía junto al mausoleo de mármol blanco que albergaba los restos de Roberto Valverde, el hombre que durante décadas fue sinónimo de poder intocable. Damián sostenía la mano de Emilia. Ambos vestían de negro, no por luto, sino por respeto a la verdad que estaba por salir a la luz. ¿Estás lista?, preguntó él sin soltarla. No, pero igual quiero hacerlo. El procedimiento fue riguroso. Los técnicos removieron la losa con herramientas especializadas. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por los clics de las cámaras y el sonido de las bolsas de evidencia. Una vez abierto el féretro, extrajeron documentos sellados con las iniciales RV, guardados junto al cuerpo, y lo más importante, se tomaron muestras para análisis grafológicos y pruebas de autenticidad. Las firmas serán comparadas con los documentos de adopción falsa, explicó Regina. Si no coinciden, queda comprobado que hubo suplantación. ¿Y si coinciden?, preguntó Emilia. Entonces sabremos que lo hizo con plena conciencia. Días después, el informe pericial fue entregado. El resultado era claro. La firma del contrato de adopción no correspondía con la del difunto Roberto Valverde. Damián se quedó paralizado. Entonces, ¿no fue él? Regina frunció el ceño. No exactamente. La firma fue falsificada, sí, pero el documento original fue redactado con papelería exclusiva del despacho personal del señor Valverde. Alguien muy cercano a él tuvo acceso. Las piezas volvieron a moverse. Damián se encerró durante horas con los archivos familiares. Releyó cartas, revisó contratos, repasó videos antiguos, hasta que algo llamó su atención. Un nombre repetido en todas las transacciones privadas de su abuelo. Un apellido discreto, pero presente en todo. Santibáñez. ¿Quién es?, preguntó Emilia al escucharlo. Carlos Santibáñez. Fue el secretario personal de mi abuelo durante 30 años. Tenía acceso a todo. Papeles, chequeras, agendas. Incluso firmaba por él cuando era necesario. ¿Crees que fue él? Voy a averiguarlo. Con ayuda del periodista Iván Leiva, localizaron a Santibáñez en un exclusivo asilo privado fuera de la capital. Damián fue solo. Quería enfrentarlo sin la presencia de cámaras ni intermediarios. El anciano lo recibió en una sala privada, impecablemente vestido con un bastón de madera y un reloj de bolsillo dorado. «Sabía que vendrías, muchacho», dijo sin necesidad de presentaciones. «Quiero respuestas. Y yo ya estoy cansado de cargar con secretos ajenos». Durante más de una hora, el exsecretario relató todo. «Tu abuelo era un hombre calculador, sí, pero esa decisión no fue de él, fue de tu padre». Damián sintió un nudo en la garganta. ¿Mi padre? Sí, tu madre quería quedarse con los 2 bebés, pero tu padre no soportaba la idea de tener una hija, quería un heredero, solo uno. Damián se quedó sin palabras. Fue él quien ordenó falsificar los documentos, él quien pagó a la enfermera, y yo fui el que firmó como tu abuelo, porque así me lo ordenaron. Damián regresó a casa con los hombros hundidos. Esa noche no habló con nadie. Se encerró en la biblioteca familiar y miró fijamente un retrato de su padre. El hombre que le enseñó a ser fuerte era el mismo que le había robado a su hermana. Emilia lo encontró al amanecer, sentado frente al fuego apagado. ¿Qué pasó? No fue el abuelo, fue mi padre. Fue él quien decidió que tú no debías existir. Emilia se quedó inmóvil, pero en vez de llorar, sonrió. Entonces leve. Ahora entiendo por qué nunca me sentí vacía. Yo no fui una hija no deseada, fui una hermana escondida, pero el destino me encontró de todas formas. Damián la abrazó, y por primera vez lloró.
no como empresario, no como líder, sino como hermano. A la mañana siguiente convocaron a una nueva rueda de prensa, esta vez no para defenderse, sino para cerrar un ciclo. Mi padre fue un hombre exitoso, pero tomó decisiones que destruyeron nuestra familia, dijo Damián frente a los micrófonos. No lo justifico, no lo oculto, pero hoy queremos sanar. Emilia habló después. Su voz ya no temblaba. No nací para ser un secreto, y aunque me negaron mi historia, hoy la recupero con dignidad, gracias a quienes no tuvieron miedo de hablar, gracias a quienes aún creen que la verdad vale más que el silencio. Los aplausos fueron sinceros, las lágrimas inevitables, y el mundo por fin entendía lo que de verdade significa pertenecer. As verdades vieram à tona, mas o coração dos irmãos Valverde ainda carrega cicatrizes. A cura está próxima, mas será necessário enfrentar o que resta do passado para, enfim, começar de novo. O império do silêncio caiu. Agora, resta reconstruir o que a mentira destruiu. Passaram semanas desde a rueda de prensa. El nombre Valverde já não era sinônimo solo de riqueza. Era símbolo de reconstrucción, de verdad, de heridas expuestas sin vergüenza. Y aún así, dentro del corazón de Emilia, algo seguía latiendo. Un hueco, no por rencor, sino por despedida. Una mañana caminó sola hasta la tumba de Elena, su madre biológica. Llevaba consigo un sobre pequeño, cerrado con un lazo rojo. Dentro, una carta escrita a mano y un dibujo infantil que había hecho de niña. Una mujer sin rostro, con los brazos extendidos. Mamá, ya sé quién soy, y aunque no te tuve, te siento en cada latido. Hoy quiero dejar atrás la niña que te buscaba y comenzar a vivir como la mujer que tú soñaste que fuera. Depositó la carta sobre la piedra fría. Luego se sentó junto a la tumba. No lloró, solo sonrió, como si finalmente pudiera respirar. Del otro lado de la ciudad, Damián también se preparaba para cerrar capítulos. Convocó a todo su equipo. Habló de forma directa, sin poses. A partir de hoy, Corporativo Valverde no solo será una empresa, será una fundación de justicia y reparación. Vamos a buscar casos de adopciones irregulares, de niños robados, de mujeres silenciadas, y vamos a darles voz. Nadie aplaudió al principio. Estaban demasiado sorprendidos, pero cuando lo entendieron, lo miraron distinto, ya no como el CEO poderoso, sino como un hombre que encontró sentido en el dolor. Esa noche, Emilia lo encontró en el estudio, mirando el retrato de su madre. Ambos estaban en silencio, hasta que ella habló. ¿Tú la recuerdas bien? Damián asintió. Sí, me cantaba mientras llovía cuentos, y siempre decía que tú tenías los pies inquietos, aunque nunca supo por qué. Porque estaba buscándolos a ustedes, dijo Emilia sonriendo. Aunque no lo sabía, él sacó una caja de madera. Hay algo más, algo que quería darte. Emilia la abrió. Dentro había un pequeño diario, escrito a mano, con hojas gastadas por el tiempo. Es de mamá, dijo Damián. Lo encontré entre sus cosas. Nunca supe qué hacer con él, hasta ahora. Emilia lo abrazó, no con tristeza, sino con la certeza de que el pasado ya no dolía, solo recordaba. En los días siguientes, la historia de los Valverde se convirtió en un documental. No por fama, sino por necesidad. Porque cuando la verdad se dice en voz alta, otros se atreven a contar la suya. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, de cabello blanco y acento del sur, se presentó en la entrada del corporativo. Busco a Emilia Valverde, dijo, con la voz temblorosa. Regina la recibió. La mujer tenía en sus manos una fotografía antigua. Ella era mi hermana, y esa bebé que robaron hace 30 años era mi sobrina. Emilia la vio entrar. Sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Quién es usted? Me llamo Clara. Soy la hermana de tu madre, y he buscado esta foto toda mi vida. Emilia no pudo hablar. Solo cayó en sus brazos, como si el universo le dijera al oído, ya no estás sola. Esa noche, en la terraza de la mansión, Emilia y Damián miraron las estrellas. ¿Tú crees que mamá nos ve?
preguntó ella. No solo nos ve, respondió él, nos escucha, nos cuida y está orgullosa. Emilia apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. Gracias por haberme encontrado. No, gracias a ti por enseñarme a vivir. Yo tenía todo, pero hasta que te conocí no tenía nada real. El reloj marcaba las 11:11 y por primera vez en años ambos pidieron un deseo. Pero esta vez no era para encontrar el pasado, era para construir el futuro. Un año había pasado desde que Emilia Valverde contó su historia al mundo. Un año desde que las mentiras del pasado se desmoronaron como muros viejos, y en su lugar florecieron raíces nuevas. La mansión Valverde ya no era un mausoleo, era un hogar, con risas, con aromas a pan recién hecho, con música italiana al atardecer y fotografías nuevas colgadas en las paredes. Y en el centro de todo estaban ellos, Emilia y Damián, dos mitades, por fin completas. El día del aniversario del nacimiento de ambos llegó con cielo despejado. Emilia despertó temprano, bajó descalza las escaleras y encontró la sala llena de flores silvestres. ¿Tú hiciste esto?, preguntó sonriendo al ver a Damián con una corona de flores en la mano. Es tradición en algunas partes de Italia, coronas para celebrar la vida, y hoy tú mereces todas. Ella se dejó colocar la corona con los ojos brillantes. Hoy nacimos, dijo ella. Sí, pero el verdadero nacimiento fue el día que te volví a encontrar. Más tarde, en la fundación que habían creado juntos, organizaron un evento especial. Reencuentros, mujeres, hombres, niños, adultos, todos con una historia marcada por el abandono, el robo, el silencio. Y esa tarde, uno a uno, comenzaron a reencontrarse. Una madre que abrazó a su hija luego de 26 años, un hombre que reconoció en el rostro de un joven los ojos de su hermana, un niño que por fin supo su verdadero nombre. Damián observaba en silencio, con lágrimas contenidas. Emilia lo miró desde el escenario y supo que ese momento era o mayor legado que podían dejar. Al final del evento subió al podio, la misma mujer que, un año atrás, hablaba con miedo. Hoy hablaba con esperanza. Cuando me arrebataron de mi madre, pensé que el mundo me había olvidado, pero aprendí algo. El amor no se pierde, solo espera, y cuando se encuentra, sana, reconstruye, transforma. Miró a Damián entre la multitud. Mi hermano me buscó sin saberlo, y yo lo esperé sin conocerlo. Ahora caminamos juntos, y ese camino ya no tiene fin. Aplausos, abrazos, suspiros y un silencio final, lleno de paz. Esa noche, en el jardín de la mansión, Emilia y Damián compartieron una copa de vino frente a la fuente antigua. «¿Te imaginas?», dijo ella. «Hace un año yo organizaba cajas de archivo sin saber que tú eras mi hermano. Y yo dirigía un imperio, sin saber que me faltaba la mitad de mi historia». Emilia lo miró con una ternura profunda. «¿Crees que mamá nos soñó así?». Damián alzó la copa. «Estoy seguro, y creo que está aquí». Ambos cerraron los ojos. El viento sopló suavemente entre los árboles, y una hoja cayó justo sobre sus manos entrelazadas. «Una señal», susurró Emilia. «Una promesa», respondió él. Antes de dormir, Emilia escribió una última entrada en el diario de su madre. «Querida mamá, tu canción llegó a mí. No la oí con los oídos, sino con el alma. Tu voz me encontró en los brazos de mi hermano, y ahora canto yo por ti. Gracias por no rendirte, gracias por amarme, incluso en la distancia. Descansa en paz, porque yo ya estoy en casa».